estudiando Primera de Timoteo y yo quise dejarles o mostrarles en pantalla este versículo porque este es el versículo clave de todo el libro de Primera de Timoteo. Este es el versículo clave. Está casi que en la mitad del libro. Ya casi llegamos a estudiarlo. Es Primera de Timoteo, capítulo 3, y bueno, en sus versículos 14 y 15. Pero es el versículo central porque es el que nos muestra el tema principal del libro que estamos estudiando. Ahí realmente está escrito en la pantalla el versículo 14 y el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, te mando esta carta mientras te visito. Esta carta te va a servir para que tú puedas dirigir la iglesia, te conduzcas como yo quiero, como Dios quiere, y la iglesia también se pueda conducir de esa forma. Ese es el propósito de la carta. Este es el versículo central. Entonces, en medio de ese encargo que Pablo le hace a Timoteo está la iglesia. Estamos nosotros recibiendo un encargo, no de parte de Pablo, es un encargo de parte de Dios. Dios vino, se fue y regresará. Entonces, mientras Él vuelve por nosotros, nos ha dejado un encargo aquí sobre la tierra, nos ha dejado un propósito. Ojalá que no seamos como los trabajadores negligentes. El patrón dijo que llega por ahí en 3 días. Eso lo echemos unos 2 y en el último nos ponemos juiciositos. No se puede aquí porque el Señor tal vez venga por nosotros ya, en este momento. Y Él tiene parábolas ahí en la Biblia que nos hablan precisamente de esto. Entonces nos ha dejado la manera de cómo podemos estar listos. Y nos ha dejado como iglesia un encargo, el encargo de Dios para su iglesia. Ya estamos básicamente en nuestro segundo encargo. El primer encargo ya lo estudiamos en ese primer y segundo capítulo hablando de la doctrina. Timoteo, cuida la sana doctrina. Ahora estamos en el segundo encargo y tiene que ver con el liderazgo. Pon un buen liderazgo en la iglesia. Mira lo que yo espero de los líderes de la iglesia, de los hombres que van a pararse ahí al frente, de las damas que me van a servir con todo su corazón. Mira lo que Dios espera de esos siervos suyos, y eso es lo que estamos estudiando. Si te acuerdas, estamos en esta porción de la Biblia estudiando los requisitos que debe tener un pastor. Ahí vamos en el capítulo 3 y eso pues es importante que lo vayamos ahí mentalizando. Hablamos en cuanto a ese pastor de su carácter, del carácter personal que él debe tener. Hablamos en cuanto a ese pastor de su responsabilidad con su familia. Hace 8 días hablamos de eso. Y hoy vamos a hablar de su vida ministerial y de los peligros que le puede acarrear su ministerio que desarrolla. Miren, hoy vamos a meternos a un tema bien interesante. Vamos a aprender cosas no solo para el pastor y para los líderes, sino para toda la iglesia. Dios, a través de su palabra, nos ha dejado un gran encargo y nos ha dejado a los pastores 2 requisitos muy importantes que tienen que ver, número 1, con nuestra madurez espiritual y número 2, con un buen testimonio de vida. Esos 2 requisitos, maduro espiritualmente hablando y un buen testimonio de vida, me van a proteger, adivinen de quién, del diablo. 2 veces vamos a entrar en nuestro versículo y vamos a darnos cuenta que 2 veces en esta porción menciona al diablo y nos dice Dios, pilas.
Si no cumplen estos requisitos en su vida, le dan papaya al enemigo para que entre y haga daño. No lo habíamos hasta este momento entrado a estudiar porque los versos anteriores no lo mencionaban de esta manera tan clara, en donde lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, 2 requisitos para la vida ministerial del pastor: su madurez espiritual y un buen testimonio con su vida. ¿Tú crees que la iglesia, cada uno de nosotros creyentes, necesitamos vivir estos 2 requisitos? ¿Necesitamos ser maduros en la fe? Sí. ¿Necesitamos llevar un buen ejemplo, un estilo de vida que muestre a Cristo en nuestras vidas? Sí, obvio. Bueno, pues eso tiene que ver con nosotros. Acompáñame, por favor, 1 de Timoteo. Y ahora sí vamos a permitir que sea la misma palabra de Dios la que nos muestre esa porción que hoy vamos a estudiar. Estamos allí, 1 de Timoteo, capítulo 3, y bueno, me gustaría empezar a leer desde el versículo 1, pero la porción que hoy vamos a estudiar está en el versículo 6 y en el versículo 7. Bien, ¿todos allí? Perfecto. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí está nuestro texto de estudio de esta mañana. Punto y coma. No un neófito. No sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Me gustaría ahí que lo estuvieran ustedes leyendo, analizando, no un neófito, no sea que la persona se llene de orgullo, ese neófito, y caiga en la condenación del diablo. Y es importante, es obligatorio que ese pastor tenga un buen testimonio, no solo con los de la iglesia, con cada lugar donde él se mueve, con los de afuera, para que no vaya a caer en desconfianza, descrédito y en lazo del diablo. Miren qué porción tan interesante la que hoy vamos a estar estudiando. Bien interesante. 2 requisitos, no un neófito. Un neófito es una persona nueva en la fe, ya lo vamos a estudiar. Dios quiere una persona madura espiritualmente hablando. Por eso es el primer requisito que vamos a estar estudiando. Y lo segundo, Dios quiere un creyente, un hijo suyo, que tenga un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Por qué, Diego? Si una persona es nueva en la fe, puede caer en un pecado de orgullo, de vanagloria, y eso sí que lo aprovecha el enemigo para hacer daño. Si una persona es uno aquí y otro diferente allá, es una presa fácil del diablo. Lo amarra y más que bien hace un daño terrible para la iglesia, para el nombre de Dios y para su propia vida. Entonces, bueno, vamos a meternos en esta porción tan interesante y vamos a arrancar con ese primer punto, no un neófito. Entonces, antes de empezar, si estás tomando ahí notas, me gustaría que oráramos y le entregáramos al Señor este momento y que Dios de verdad hable a nuestro corazón. ¿Listos? Acompáñame, por favor, allí con tus ojos cerrados, bien concentrado ante Dios. Padre, buenos días.
Nuevamente queremos saludarte en esta mañana, darte las gracias por la oportunidad que nos das de hacer un alto en nuestras labores diarias para venir a hacer lo más importante. Muchas gracias, Dios, porque nos haces entender eso. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí como iglesia, congregados en tu nombre. Pedimos hoy a ti, Señor, que estés aquí con nosotros, enseñándonos tu palabra. Que tu palabra, que es viva y eficaz, haga esa obra de salvación y de edificación en nuestros corazones. Yo te pido, mi buen Señor, que estés aquí con nosotros. Yo me entrego a ti, Dios, para que tú me utilices. Yo no soy capaz de enseñar ni una letra de tu palabra, que es santa, santa, santa. Pero yo te pido, Señor, que toques mis labios, mi corazón, mi mente. Me llenes de ti, Dios, y sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Y aún yo pueda ser un espectador de tu gracia, de tu poder, de tu enseñanza. Úsame, Dios. Y Padre, queremos hacerte una petición muy especial. Entregarte hoy la vida de nuestra hermana en la fe, Marcela González. Ayúdala, Padre, allí donde esté, en su clínica. De seguro está ahí conectada con nosotros, escuchando este servicio. Oramos juntos por ella, Señor, para que sanes su cuerpo y para que esta prueba que está viviendo tú la utilices para que muchas personas sean salvas y te conozcan a ti. Sé que ya has hecho cosas muy grandes, Padre. Gracias por ello. Sigue glorificándote en la vida de nuestra hermana Marcela y dale fuerza, Señor, para que no desfallezca, para que siga adelante y podamos tenerla muy pronto allí en Río de Oro, compartiendo con ella, Señor, todas las grandes maravillas tuyas. Es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, listos. Si estás tomando allí nota, este es el primer requisito que Dios demanda. Dios nos pide madurez. Madurez espiritual. El siervo del Señor no puede ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y vamos a aprender aquí dos cosas que nos muestran el texto. Número uno, el pastor de una iglesia no puede ser un increyente inmaduro en la fe. No puede serlo. No un neófito. ¿Sabes que la palabra neófito viene de una raíz griega que habla de una plantica que brota apenitas o de una planta pequeñita recién plantada en un lugar? Eso es lo que significa la palabra neófito. Ustedes saben cómo Dios a lo largo de la Biblia nos compara mucho con los árboles. Uno de los cuadros que utiliza Dios a referirse a los hombres son los árboles, ¿sí? Es más, nosotros somos usados ahí como pámpanos para dar fruto. Y Dios utiliza mucho el árbol para hablar sobre el ser humano. Pues bueno, aquí está usando ese término para decir que el pastor no puede ser una persona recién convertida o un creyente niño o jovencito en la fe que no ha pasado por ese proceso de madurez espiritual, el que lleva tiempo de caminar con el Señor. Neófito, ¿sí? Personas que han llegado recientemente a Cristo. Ahora, ¿la iglesia puede tener neófitos? Sí. Si no, seríamos una iglesia muerta. O sea, nunca llega una persona a la iglesia, todos súper maduros en la fe. ¿Y cuánto llevan así? Somos los mismos 20, 30 súper maduros en la fe. No es ni un neófito, no. Grave. La idea es que cada vez haya más y más neófitos en la iglesia, nuevos en la fe, que lleguen, conozcan a Cristo, planticas que nacen. Y claro, con el tiempo el deseo de Dios es que esa creyente madure. Pero los neófitos, personas jóvenes, bebés en Cristo, es normal que estén en la iglesia. Es lo que Dios quiere, es el fruto que Dios permite. El problema está aquí,
en pensar. El problema no son los neófitos. El problema se da en pensar que podemos tomar a una persona. Ese hombre ya lleva como un añito en la iglesia y es tan juicioso, mire que viene todos los domingos, no, y además es un súper buen profesor. Allá, pongámoslo de pastor o de líder, ese puede. Ahí es donde caemos en el error. Un bebé, un jovencito en Cristo, una persona que esté apenas caminando o en el proceso, por más de que allá afuera sea el mejor orador del mundo, no puede ser un pastor en la iglesia. Porque no es para neófitos, para personas que apenas estén en el proceso de comenzar. No puede tomar un lugar de liderazgo. Bien, se pone en peligro a la persona, se pone en peligro a la iglesia. Y ese es un peligro tenaz. Las pruebas, el caminar con Dios, la fidelidad en los momentos difíciles, la fidelidad con Dios, la fidelidad con nuestro Señor Jesucristo, nuestro testimonio al mundo y nuestro mismo testimonio dentro de la iglesia, lleva años para mostrar si somos personas fieles a Dios, que por su gracia Dios nos quiere usar para ponernos al frente de su iglesia. No un neófito. No un neófito, y eso es básicamente lo que quiere decir. Es muy sencillo, pero muy importante. Ahora, aquí hay algo interesante. Hay creyentes en la iglesia que son neófitos de 8 años de asistir a la iglesia. Sí, hay neófitos de 20 años de cristianos. Hay neófitos de 10, 5, 4 años. Y ese sí que es un problema. Personas a los que han pasado tiempo en su cristianismo, verdadero o entre comillas, pero ese tiempo y ese tiempo con Dios no lo ha usado el creyente para su madurez espiritual. Y ahí sí que hay un peligro dentro de la iglesia. Neófitos, pero son como el señor que vimos en la primera diapositiva. Viejos con gorrito de bebé y chupo. Y así son. Y mira cómo lo dice el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 5, acompáñame, porque esa es una clase de neófitos, pero no es los que Dios quiere dentro de su iglesia. Son bebés, niños en la fe, inmaduros, pero no deberían ya serlo. No deberían ya serlo, porque llevan tiempo, años, y no han querido crecer. Y ese sí que es un problema. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Bueno, quiero leerlo desde el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está el problema. Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, bebés o niños en Cristo, y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, y aquí aunque está hablando de comida, está hablando en sentido espiritual y de bebida. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son personas que han pasado tiempo y han sabido ejercitar sus sentidos espirituales. El peligro, llevan años, podrían ser maestros, pastores, líderes, buenos siervos de la iglesia del Señor, de Él, de Dios, pero necesitan lechecita como un bebé espiritual, porque no quieren oír ni entender. Entonces, ese sí es un problema de ese tipo de neófitos en la iglesia. No un neófito,
¿sí? Un creyente inmaduro no puede ser. Ahora, una segunda idea principal que nos abarca el texto. Ya entendemos lo que significa un neófito y cómo no puede ser un creyente inmaduro de la iglesia o una persona que apenas esté arrancando tomar un oficio de pastor o de líder de una iglesia. Pero algo más, dice el texto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí entonces encontramos otra verdad interesante. Es que el creyente inmaduro liderando una iglesia se expone al orgullo y es presa fácil del enemigo. Presa fácil. Son las 11, van a ser las 11:30. Ese es el problema. Es que se expone a que el enemigo le haga daño y afecte a la iglesia. Mira, el texto dice, no sea qué. No sé a qué. Y aquí encontramos algo que se expone de una manera fácil. Dios lo sabe y por eso lo advierte. No sea que ese neófito, ese creyente inmaduro, está en un oficio de liderazgo y entonces se envanezca. El problema aquí es envanecerse. Y esta palabra envanecerse fue tan interesante estudiar la iglesia. Su raíz griega, si la encontráramos en la Biblia original que se escribió en el griego, es tufo. Tufo, no es el tufo del borracho, es tufo, parecida, pero tiene que ver con varias cosas, pues que todas apuntan a lo mismo. Tufo, envanecerse en la Biblia significa estar envuelto en humo, significa envolverse en humo. Y hay un pasaje que lo menciona de manera literal en Mateo 12:20, que habla del pábilo que humea. Y cuando yo entendí o leí que envanecerse significaba estarse envuelto en humo, se me venían a la mente muchos artistas. ¿Han visto los artistas que salen y sale humo por todos lados? Bueno, pues eso es envanecerse. Es una persona rodeada de humo. Pero digo, ¿qué significa eso? Pues yo puedo ser muy humilde y pueden ponerme humo al lado. Bueno, sí, eso es lo que literalmente significa tufo, pero realmente lo que significa es que está hablando de una persona hinchada en orgullo y arrogancia. Esa misma palabra envanecerse se usa en otros sinónimos como infatuado. Yo no sé si tú cuando has leído la Biblia y lees esa palabra, yo no recordaba bien el significado. Infatuado significa engreído, orgullosa, arrogante, vanagloriosa. Ahí está el peligro del débil o el inmaduro en la fe. Le dan un poquito de, y entiéndame esta palabra, poder, liderazgo, y se envanece, se le daña el corazón, se le llena de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, y cuán dañosa es una persona así. Vanaglorioso. Muchos textos en la Biblia que hablan de esto. Segunda de Timoteo 3:4 se refiere yo he citado mucho esta porción porque a mí me impacta que Pablo le da una segunda carta a Timoteo, le describe unas características de los hombres de los últimos tiempos y miren que es una descripción de lo que hoy vemos. Y en una de esas características les dice pilas, serán traidores, impetuosos, y está la palabrita que estamos estudiando, infatuados, engreídos. Aquí el que importa soy yo. Hagan lo que quieran, no me importa. Yo soy el que importo. Engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, termina el texto. Es una persona infatuada. Mira, en otro texto más, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4, la palabra envanecerse también la encontramos allí y hace referencia a aquella persona que enseña falsamente la Biblia, falsa doctrina. Y la Biblia nos dice, pilas, esa persona está envanecida, llena de humo, llena de vanagloria y pensando que sabe mucho, no sabe nada. ¿Lo leen en el texto? Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De allí nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas.
Está envanecido aquel que dice saber algo y lo que dice es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Envanecido. El humo, miren, el humo nos tapa los ojos y nos impide ver. De igual forma, cuando se nos suben los humos, nos llenamos de orgullo y no podemos ver bien las cosas. Se nos suben los humos. ¿Han escuchado ese término? Ese se le subieron los humos. Es lo que estamos hablando. Envaneciéndose. La Biblia nos habla de 3 áreas de tentación en las que somos tentados en todo momento. Y una de esas 3 áreas de tentación precisamente es esta que estamos estudiando: el envanecimiento, el orgullo o la llamada vanagloria. Vanagloria. Gloria mía, que es vana. De nada sirve, de nada sirve. Vanagloria. Esa es una de las 3 áreas de tentación que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Acompáñame, por favor, Primera de Juan. Primera de Juan, ¿quieres saber cuáles son esas 3 áreas de tentación? Busquemos uno de los varios textos que hay. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 16. Ahí al final de la Biblia, recuerda que hay Evangelio según San Juan y está la primera carta de Juan. Esta es primera carta de Juan, ahí al final. Bien, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y prendan las alarmas, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mira, el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Este es el peligro, y volviendo a nuestro texto y a las palabras que estamos estudiando, es el peligro en el que puede caer ese creyente inmaduro o niño en la fe. Y es que, como no ha entendido muchas cosas de la Biblia, una de ellas, la más importante, es que nosotros somos nada, no merecemos nada, ni creemos que por nuestras propias fuerzas podemos hacer algo para Dios. Una de las enseñanzas que empezamos a entender con el tiempo es que todo es de Él, por Él y para Él. Es que nuestra competencia proviene de Él, quien nos hace ministros competentes. Es que toda la gloria, el honor y la honra son para Él. Pero cuando uno está empezando la fe, esa no es una enseñanza muy fácil de entender, porque estamos criados, aún algunos desde pequeñitos, sus papás los han criado para pensar que ellos son el centro del universo y que casi que todo gira en torno a ellos. Y entonces es un golpe fuerte cuando llegamos a Cristo y entendemos que todo es para el Señor, que es el merecedor de toda la gloria. Y que si yo voy a intentar servirle a Él, es por su pura gracia y su poder, no por mis capacidades. Y algunos nos tenemos que estrellar duro cuando nos paramos aquí al frente o hacemos una labor y Dios mío, nos va re mal. Y muchas veces tenemos que agachar la cabeza y en el fondo pensar: Dios, yo ni te oré por esto. Dios, yo estaba lleno de orgullo pensando que yo podía hacer esto. Y Dios nos tiene que meter unas humilladas para hacernos entender que es por Él, que es de Él, que es para Él. Y cuando entonces entendemos eso, ¡wow! Dios nos usa de una manera tan poderosa. Ese es el problema del débil o inmaduro o niño en la fe. Su corazón se le daña, se puede volver orgulloso, sabio en su propia opinión, egocéntrico, y eso sí que hace daño. ¿Se imaginan
un pastor todo egocéntrico, que solo busca la gloria de él, que lo admiren a él. ¡Wow! ¡Qué daño tan terrible! Algunos creyentes tal vez nunca van a desarrollar y a conocer la gracia y el poder de Dios en sus vidas, porque no van a dejar a un lado el orgullo y la vanagloria. Por más que Dios nos dé lección tras lección tras lección para enseñarnos que es Él, que es por su gracia, y por más que nos dé lecciones de vida, muchos no queremos entender y somos duros de corazón, y la Biblia habla de ser duros de cerviz, y no queremos quebrantarnos ante Él y entender que Él es el todo, y asumir, recibir, someterme a su voluntad y no a la mía. Y ahí está el problema. No sea que envaneciéndose caiga. Y una palabra tan sencilla, la encontramos ahí en nuestro texto de estudio, caiga. ¿Saben que ese caer no significa, ¡pum!, me tropecé, me caí, me limpié las rodillas y me paré? Ese caer lleva consigo caer dentro de una fosa. Ese es el problema de ese caer. No sea que caiga en la condenación del diablo. Es que el orgullo nos mete en un lugar de donde no nos podemos salir fácilmente, en una fosa. Por eso es tan delicado el orgullo, la vanagloria, el creernos algo. La misma palabra aparece en Mateo capítulo 12. Si quieres leerla y entender un poquito más, porque su significado no es solo el que tropieza, se cae y se levanta, sino que tiene que ver con el que cae en un hueco. Mateo capítulo 12, en el versículo 11. 12:11. Y bueno, lo da en este contexto. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo? Ahí está la frase completa, que es la palabra misma que estamos estudiando nosotros como caiga. Cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Y está hablando Dios de su deseo de sacarnos de donde sea. Pero ahí está el problema, es que no es una simple caidita, es caer en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y mira, este punto es bien importante. Es bien importante que entendamos un principio muy importante, porque podemos aquí torcer la Biblia si no lo entendemos. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra condenación significa decisión, juicio. Habla de un veredicto o una sentencia que se da por una investigación hecha de uno. Un veredicto, una decisión, una sentencia. Aquí es importante que entendamos algo. El diablo y sus demonios y todos aquellos que rechazan a Cristo tendrán su juicio, su castigo, su condenación en un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la condenación en la que va a caer el diablo. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 20. Y aquí pues quiero explicar algo muy importante de manera doctrinal. Apocalipsis 20, el juicio de condenación del diablo. Lo vamos aquí a leer, entre muchos textos que están aquí alrededor. Bien. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú miras ahí, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y encontramos el juicio de la Trinidad satánica, y encontramos el juicio de todo aquel que no se arrepentía, y los libros fueron abiertos, y todas sus obras fueron abiertas, y ninguna alcanzó para salvarle de la condenación eterna. Hay un juicio de condenación eterna para el diablo, para sus demonios, y para todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado al Señor Jesucristo. El diablo es el primerito que merece ese lugar, la condenación del diablo. La palabra diablo viene de una raíz griega diabolos, que significa falso o acusador, calumniador, mentiroso. En varios textos de la Biblia aparece con estos otros nombres que tienen ustedes aquí: el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Engañan al mundo entero, fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los nombres que recibe el diablo, la condenación del diablo. Ahí está, el gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Es un engañador. Diego, ¿y por qué estamos estudiando del diablo? No me gusta, a veces no nos gusta. Bueno, ahí está en el texto. El texto, y ya vamos a llegar a la parte más sencilla, pero el texto primeramente nos quiere mostrar que es tan tenaz, el orgulloso, el vanaglorioso, que ha tomado la misma decisión que tomó el diablo de decirle a Dios: tú porque eres el primero, yo debería ser el primero. Y ha tomado la misma decisión del diablo. Ahora, gracias a Dios, un hijo de Dios no va a ir a una condenación eterna por la salvación que él, Dios, le ha dado. ¡Wow! ¡Qué descanso! El diablo, sus demonios y todos los que le rechazan tienen un lugar de castigo eterno. Lo que hace el creyente al volverse vanaglorioso, soberbio, es que se está pareciendo al diablo, mi hermano. Es lo que dice, lo que está queriendo decir el texto. ¡Ey, pilas! Estás tomando la misma decisión que tomó el diablo. Cuando eres tú orgulloso, vanaglorioso, engreído, soberbio, estás tomando la misma decisión del diablo. Algunos dirán: Diego, ¿y el diablo sí es real? Bueno, la condenación del diablo es real y va a ir a un lugar eterno de condenación. Quisiera aprovechar estos pocos 2-3 minutos que me quisieran aquí regalar, porque tal vez algunos piensan que el diablo se les va a aparecer algún día con rojo de cachos y de cola. No, si él nos aparece así, salimos corriendo. Él se aparece de una manera muy sutil, te pone unas trampas tan sutiles para que caigas. Tal vez es el príncipe azul que tú cuánto has deseado, y ahí está, o la princesa, y está ahí queriendo engañarte. Es un engañador, como un león rugiente, dice la Biblia, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo no sé si tú sabías quién era el diablo antes. El diablo era un ángel, una de las creaciones de Dios en el cielo. Los ángeles, es llamado el querubín grande, el protector, el lucero, el hijo de la mañana.
Una persona, dice la palabra de Dios, y si quieren estos textos leerlos ustedes en casa, en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28, que no había nada más hermoso en la creación de Dios como ese ángel. Hermoso. Dice la Biblia también que le hicieron instrumentos musicales. Era el director de la alabanza. ¡Qué tremendo! Tamboriles, flautas fueron creados para él. Vamos a crear este ángel y vamos a ponerles estos instrumentos para que adoren. Un ser de perfección, dice la Biblia. Me encantaría todo el tiempo para que leyéramos cada una de esas palabras. Acompáñame por favor a Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer solo una pequeña porción. Ezequiel 28. ¿Listo? Es del Antiguo Testamento. Y vamos a leer aquí desde el versículo 13. Esta porción es interesante, aunque Dios está usando a un rey para hablar del diablo, nos muestra el inicio del diablo, el medio del diablo, el fin del diablo, nos habla de todo acerca de él. Y aquí dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pero ¿cuál fue el problema del diablo, Diego, de ese ángel querubín protector? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y si tú lees Isaías 14, muestra cómo él se le enalteció el corazón y dijo, ¿yo por qué no puedo tener un trono? Porque solo Dios tiene trono y yo no. Y se le enaltece el corazón. Y wow, qué tremendo. Como muchos de nosotros llegamos a intentar volvernos vanagloriosos, soberbios, sabios en nuestra propia opinión, y entonces caemos en la misma decisión del diablo. No quiere decir que vamos a ir a una condenación eterna, como va a ir el diablo. Si estamos hablando de una planta de Cristo, de un hombre, una mujer recién convertidos, salvos por la pura gracia de Dios, que una iglesia puede llegar a tomar el error. Yo no sé si pueda pasar, pero he escuchado muchas historias. Yo llevo como 3 meses aquí en esta iglesia tan bonito, ya me ponen a enseñarle a otros y pues yo cojo las cartillas y las enseño. ¡Wow, qué peligro! Y tú sabes y entiendes, no, pero eso ahí lo que ahí está.
Es lo que he visto, pero coger a una persona, ponerla en ese lugar de liderazgo, entonces se le puede el corazón dañar, enorgullecer, llenar de soberbia y tomar esa misma decisión que está tomando el diablo. Por la pura gracia de Dios es un hijo de Dios y Dios le guarda para que no vaya a ir al infierno. Entonces, cuando el texto nos está diciendo que caiga en la condenación del diablo, esa palabra condenación no quiere decir que va a ir a un infierno eterno, sino que tomó la decisión que tomó el diablo. Porque entonces tendríamos que quitar muchos textos en la Biblia, donde la Biblia nos habla de esa salvación que Dios le da a sus hijos. Cae en el mismo pecado del diablo. Y qué terrible llegar uno a caer en ello. Esto es tan delicado, iglesia, porque la estrategia del enemigo no ha cambiado. La mismita desde Eva utilizó la misma estrategia. Mira, Evita, tú serás como Dios. ¿No te gustaría ser como Dios? Mira, a nuestro Señor Jesucristo, tuvo el descaro de tentar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, bótate, los ángeles del cielo te recogerán. Tú eres Dios, acuérdate. Buscando la misma vanagloria, aunque Él es el Rey de toda la gloria, buscando esa obediencia de parte del diablo. Y de igual forma, nosotros somos todos los días tentados a enorgullecernos, a sacar pecho, llenarnos de orgullo y pensar que somos algo muy importante. Y esa vanagloria, ¿cuánto problema trae? ¿Cuánto problema trae nuestra vida? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice la Biblia, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es por eso que las iglesias, la Biblia dice, no exaltan a los hombres. Es por eso que no estamos siempre felicitándonos por todo lo que hicimos. Claro, Dios quiere que demos esa honra a aquel que nos sirve con mucho amor, pero siempre entendemos que la gloria y la honra es para el Señor, no es para el hombre. Ahí está el gran problema del pastor inmaduro en la fe que puede hacer mucho daño a la iglesia. No permitamos, iglesia, que el orgullo nos dañe. Seamos humildes. No estemos siempre deseando que me feliciten, que me hagan, que me digan, que me den la palmadita en la espalda. No, la gloria es para Dios. Es para Dios. Y qué daño nos hacemos cuando buscamos eso. Cuando el orgullo del yo llena el alma, hay poco espacio para Jesús, dijo Spurgeon. Debemos cortar todos los días la maleza del orgullo para que pronto esta no nos llegue al cuello. Todos somos tentados por el orgullo a diario, en todo momento. Queremos el ego, queremos el reconocimiento, queremos la gloria. Pilas con ello. Una persona humilde es lo que Dios quiere, una persona madura espiritualmente. Si no lo es, puede hacer mucho daño a la iglesia. La gloria siempre es para Dios, nunca para el hombre, es para Dios. Como iglesia que lo entendamos muy bien. Y un segundo punto, y tranquilos que este es más cortico. Hablamos de que no puede ser un neófito, ¿cierto? Porque ya entendemos el problema, el orgullo que nos puede llegar. Dios mío, cuántos personajes importantes a lo largo de la historia y hoy en día gobiernan países llenos de orgullo. Y por orgullo y por su ego, saben que pueden causar hasta una tercera guerra mundial. Por su orgullo, por su ego. Que no son humildes, capaces de ver al Señor, sino son orgullosos, sabios en su propia opinión. Un segundo requisito que Dios pide para el pastor es que tenga un buen testimonio de vida. Y mira cómo termina nuestro texto que estamos estudiando. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y dos cosas aquí que queremos aprender ya para terminar. Número uno, es muy sencillo, el pastor debe ser un buen testimonio en la obra de Dios
de la obra de Dios en su vida. El texto dice, también es necesario. Así como es importante que no pongan a un neófito en el liderazgo, también es necesario que el pastor tenga un buen testimonio con los de afuera. Es necesario. Esa palabra necesario significa conveniente, obligatorio, preciso, necesario. Que tenga buen testimonio. Esa palabra testimonio significa que tenga evidencia, ejemplo de vida, que su estilo de vida, su reputación sea buena. Buen testimonio. Preciso Timoteo, la Biblia nos habla mucho como de Timoteo todos hablaban que tenía un buen testimonio, Timoteo. Bueno, pues eso es lo que Dios está queriendo para la iglesia. El texto nos dice, con los de afuera. Aquí todos nos vemos muy bonitos, muy bien. Compartimos, o sea, si alguno llega aquí a hacer mala clase, uy, tremendo, porque todos como veremos afuera. Pero aquí mostramos buena cara, amabilidad, gentileza, sonrisa, ¿sí? Pero la Biblia nos dice el buen testimonio con los de afuera, allá. ¿Cómo se comporta con sus vecinos, con sus familiares, compañeros de trabajo, con sus clientes, con sus estudiantes, con su familia, con las autoridades, con el que va en el bus, con el vigilante, con los de afuera, Un texto aquí que nos habla de esos de afuera y de ese buen testimonio es este, Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice así, andad sabiamente para con los de afuera. Ahí está la palabrita que estamos estudiando. Redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sabiamente para con los de afuera. Bien, qué importante que mostremos ese buen testimonio con nuestra vida. ¿Sí? La Biblia nos dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Gentileza, buena gente, ¿sí? Un pastor, si Dios te va a llamar a ti o te ha llamado para que seas un líder de la iglesia del Señor Jesucristo, debe ser una persona que muestre gentileza hacia los demás. Un buen testimonio implica que tengamos vidas equilibradas. Hay un pasaje que es muy bonito, este que está ahí, 2 Corintios 3:2. Pablo dice a la iglesia, miren, la recomendación o el trabajo que yo he hecho en el Señor son ellos. Ellos son Biblias que la gente puede leer cuando salen a la calle. Y ahora no es que salimos con letreros, no, mire lo que dice el Juan 3:16, mire lo que dice tal. Lo que Pablo estaba ahí diciendo es que esos creyentes cuando salían y se comportaban de una manera, la gente podía ver a Dios y la palabra de Dios en sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el testimonio que yo pueda mostrar a Cristo, la palabra de Dios con mi vida. Una vida equilibrada. Es tan importante esto, no es una persona legalista que todo es pecado, que está llena de reglas que imponen los hombres y que todo es un conjunto, un manual de mandamientos en donde todo es pecado. No, eso es un legalismo. No, estamos hablando de la gracia de Dios. Una persona que respira la gracia de Dios, se ve la obra de Dios en su vida. No es una persona tampoco libertina, que todo lo pueden hacer. Y entonces se desbordan ante el pecado y dicen, no importa, porque eso Dios todo lo perdona. Y eso no es pecado. Y hacen lo que sea con sus vidas. Y entonces dicen, no, pero Dios me entiende, Dios me entiende. No, es una persona de buen testimonio, equilibrada en lo que hace, con un testimonio vivido que prepara el camino para un testimonio hablado. Y eso es lo que aprendemos en el discipulado. ¿Bien? Es lo que los discípulos mostraron. ¿Saben ustedes que la primera vez que le llamaron cristianos a los discípulos, lo hicieron al ver su estilo de vida?
Cuando los vieron, parecían Cristos pequeñitos. Y por eso les pusieron de nombre cristianos. Cristos pequeñitos. Miren, es ver a Cristo, pero en pequeñito. Y así fue como les empezaron a llamar. ¿Sí? Que no nos digan nosotros cristianos porque tenemos el rótulo, ¿no? Que yo soy cristiano. Tan bonito que la gente se dé cuenta. No sé si te ha pasado. Tú eres cristiana, ¿cierto? Sí, yo les he dicho, ¿no? Los ejemplos que a veces hemos visto personas, Ani una vez vio el comportamiento de una secretaria y cuando llegó a su turno le dijo, tú eres cristiana, ¿cierto? Y ella se sonrió, ¿por qué? No, se te nota en toda la manera como atendiste a todos. Eso es, que se pueda ver en nuestra vida ese testimonio. Cuando les vieron, les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Es que se veían como Cristo, ¿sí? Y ese es el buen testimonio. Que donde estemos, miren, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de estudio, en nuestra casa, podamos mostrar el ejemplo de Cristo. Qué importante un buen testimonio. Que tengan buen testimonio, ¿sí? Un mal testimonio daña todo. Un buen testimonio nos prepara el camino para hablar de Cristo. Bien, y lo último que vemos aquí, que tengan buen testimonio. Bien, aquí. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un buen testimonio debe tener el pastor, porque él debe ser consciente que un mal testimonio se convierte en un peligro de ser neutralizado por el enemigo. Un mal testimonio nos hace caer en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, ¿qué significan esas dos palabras o esas dos frases? Y allí terminamos. Caer en descrédito, descrédito. Descrédito significa reproche, difamación, vituperio, pérdida de confianza. ¿Han escuchado la frase, uy, ¿eso qué es cristiano? ¿La han escuchado? Bueno, ese es un reproche. Ese es un reproche. Uy, ¿y eso que va a la iglesia? Eso es un reproche. Le están reprochando a uno algo que por lo que uno es. Bueno, pues ese es el problema de un mal testimonio. Que caemos en que nos reprochen. Y allá va todos los domingos debajo del brazo con la Biblia. Va bien tempranito y mírelo, llegan endemoniados, ¿sí? Uy, llegan a pelear. Sí, ese es el problema, el reproche. Un mal testimonio hace que caigamos en reproche, en descrédito. El descrédito pues es muy sencillo, es una persona que no tiene crédito. ¿Alguna vez han intentado sacar un crédito y que le hayan mirado las bases de datos? No le podemos dar crédito. ¿Por qué? No, está endeudado, no tiene poder para pagar. Qué pena, pero no le podemos dar el crédito. Está sin crédito. O sea, qué triste, ¿no? Bueno, eso es lo que nos muestra el texto. Un mal testimonio nos deja sin la confianza espiritual delante de los demás. Con puros reproches, vituperios, pérdida de confianza. ¿Qué tenaz todo esto? La definición en el diccionario de descrédito significa disminución o pérdida de una buena reputación o de un buen nombre o el valor o la estima de una cosa. Descrédito, perder el buen nombre o la buena reputación. ¿Saben ustedes que uno de los hombres que tuvo el mismo corazón de Dios cayó en descrédito de Dios? Su mal comportamiento hizo que blasfemaran de Dios. Y acompáñame por favor a segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel en el capítulo 12. Vamos a leer aquí este ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Ya ustedes conocen muy bien la historia. David no salió a la guerra,
no salió a la guerra, él se quedó en el terrado de su casa, vio a una mujer muy hermosa cuando se estaba bañando, la codició, la deseó, la llamó, se acostó con ella, ella quedó embarazada, mandó a matar a su marido para que quedara libre, se unió con ella y él dijo, bueno, pues no pasó nada. Pues resulta que todo el mundo estaba hablando mal del rey. Miren lo que hizo el Hijo de Dios. Miren lo que hizo el que tiene el corazón como el de Dios. Y entonces hizo con su mal comportamiento que blasfemaran de Dios. Te leo el resumen, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Allí está el profeta Natán haciéndole ver su pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Mucha gente estará feliz de verte a ti alejándote de Dios. Mucha gente desea el momento que tú saques esa palabrota, que tú te separes, que tú te blasfemes, que tú maldigas. Estarán ahí para decir, ve, yo sabía. Y reprochan, critican, vituperan. Entonces, ¿qué es? ¿Decir yo, pues que hablen lo que quieran? No. Es necesario que tengan buen testimonio. Buen testimonio. Yo siempre digo, tenemos la más grande bendición al ser hijos de Dios, pero la más grande responsabilidad. La más grande responsabilidad. Entonces nosotros no podemos estar por allí con un mal testimonio, haciendo que la gente blasfeme de Dios o de la iglesia del Señor por mi mal testimonio. Por eso es tan delicado y obligatorio, requisito obligatorio para el pastor. No puede tener un mal testimonio, porque si no, van a blasfemar de Dios. Va a caer en descrédito. Bien. Y por último, cae en lazo del diablo. ¿Lo ven en el texto? Y en lazo del diablo. Lazo del diablo. ¿Qué significa esa frase, lazo del diablo? Bueno, significa trampa, red o amarre. Eso significa. Cuando tú y yo damos un mal testimonio de Dios, estamos dándole papaya al diablo para que nos amarre, para que nos neutralice. Lazo del diablo. Ese es el problema. Un mal testimonio nos deja ahí, paralizados. No podemos hablar, no podemos decir, no podemos, amarrados. Y el diablo feliz, como un vaquero, amarrando hijos de Dios. Amarrando hijos de Dios. Amarrándonos al pecado. Amarrándonos por culpa de nuestro mal testimonio. Y no es lo que Dios quiere. Este texto, para terminar, qué lindo que Dios dice que Él dio su vida por nosotros para que podamos escapar del lazo del diablo. Y quiero leerlo y compartir aquí algo más para terminar. Es un deseo de Dios con su iglesia para con el mundo. Él quiere que vayamos y con mansedumbre corrijamos a los que se oponen a Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Y que se arrepientan para qué? Para que conozcan la verdad. Y entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se arrepiente de su pecado y conoce a Jesucristo, que es la verdad? Escapa del lazo del diablo al que está cautivo a voluntad del diablo. Eso es lo que pasa. Escapen del lazo del diablo. Y es lo que Dios quiere y es a lo que nos ha llamado. Hay mucha gente allá afuera enlazada al diablo. Miren, hay algo tan triste. Hay mucha gente en este momento que está amarrada a una lavadora y creen que el domingo existe para lavar ropa. Algo tan sencillo. Amarrados.
No, yo no tengo tiempo para Dios. Algunos están amarrados en este momento a un televisor. Amarrados. Ahorita están algunos amarrados a un Alka-Seltzer con la jaqueca que tienen tan tremenda de todo lo que pasó ayer. Y amarrados, amarrados al pecado, amarrados al mismo demonio. Amarrados. Ahora, si tú y yo vamos a donde ellos a ser igualiticos a ellos, igualiticos, pues que somos iguales. Y algunos dirán, usted sí que no le ha servido para nada a la iglesia. Es que a mí, por ejemplo, no me gusta eso de las iglesias. Nada, son lo mismo. Y bla, 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 bla. Pero ¿qué diferencia? Si tú maduras en la fe y yo maduro en la fe, y entonces llevamos y mostramos un testimonio de Cristo a cada lugar donde vayamos, que puedan ver a Cristo, que puedan ver un Cristo pequeñito, pero no porque lo tenemos así como crucifijo, no, nuestra vida. Y entonces la gente va a ver a Cristo. Y entonces nosotros, con mucho amor, con mucha gracia y con el carácter de Dios, podemos mostrarles quién fue el que nos sacó de esa cadena en la que nos tenía el enemigo, de esas tinieblas, de esa fosa. Y entonces podemos mostrarles lo que hizo Cristo. Y entonces tal vez esas personas, si Dios así lo quiere y eso es lo que Él quiere, se arrepientan. Y digan, oiga, yo no quiero vivir más una vida así. Y puedan ver a Jesucristo, puedan ver lo que Él hizo en la cruz. Hombre, cada gota de sangre por nuestros pecados. Y puedan entonces poner su fe en el Señor y escapar de ese lazo del diablo en el que están cautivos. Y Dios te escogió a ti y a mí para que podamos ser ese testimonio de luz. Tal vez tú mismo estás hoy aquí y sabes en el fondo de tu corazón que estás enlazado al diablo, que estás amarrado al pecado y tú estás en una fosa común. ¿Se acuerdan ese término antiguo? Porque ahí estamos todos, porque es que la puerta del mundo es ancha, la de Cristo es angosta, la fosa es común, grande, y ahí estamos, no podemos salirnos. ¿Quién nos rescatará? Yo te quiero decir algo, amigo, amiga. Jesús hizo un puente para que tú te conectes con el Padre y escapes de ese lazo del diablo. Jesús dio su vida por ti porque te ama, porque no quiere que sigas viviendo así, pecado tras pecado tras pecado, destrucción, muerte. No quiere eso. Él quiere darte una nueva vida. Y entonces Él le entregó lo más precioso. Dios entregó a su Hijo amado y Jesús clavó en esa cruz todos nuestros pecados, todos, y los soportó. Cuando pudo haber dicho, mueran soldados romanos, decía, Padre, perdónalos. Y al tercer día resucitó. Y ese poder de Dios para vencer el pecado y para vencer una tumba que está vacía, es el mismo poder que tú puedes tener hoy cuando te humillas ante Él con humildad, no con soberbia. La soberbia endurece el corazón. ¿Saben qué hace la humildad? Abre el corazón. Dios, te necesito. De verdad te necesito. Y abres tu corazón a Él y Él entra y te dará el poder y cortará las cadenas o las cuerdas del pecado. Pero necesitas llegar a Él con humildad para que Él te limpie, para que Él te perdone, para que Él te haga una nueva criatura. Pero iglesia, tú y yo, que ya tenemos a Cristo, necesitamos de verdad mostrarlo a Él. Y eso implica morir a nuestra carne. No podemos caer en la misma fosa del diablo por nuestro orgullo, por nuestra inmadurez. Muy triste es vivir en la tierra, en la fosa del diablo, esperando el día en que Dios se tenga que sacar. Hijo, no hiciste lo correcto. ¿Por qué? Muy triste. Toda la vida en la fosa. No quisiste madurar. Ahí metido, sin crecer, sin ser sal, sin ser luz. Eso es muy triste. Anímate hoy a morir a tu carne.
a que el Señor aún tal vez tenga que tomarte y sacarte de la fosa, de la misma decisión del diablo estás, en el mismo orgullo, la misma soberbia, engreída, sabio en tu opinión, dura de corazón. El Señor quiere sacarte para que vivas para Él, para que vivas para el Señor. Un buen testimonio, que Dios nos permita eso esta semana, un buen testimonio y madurez espiritual. Una vida como la de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Eso es lo que Dios quiere para sus pastores. Bien, son los dos requisitos que hoy aprendimos. Requisitos que nos guardan y nos cuidan de las garras del enemigo. Mira, básicamente hoy aprendimos 3 cosas. Número 1, si Dios te ha llamado a ti para ser un pastor, un misionero, un líder de su iglesia, debes crecer. No, pues, yo allá maduro, allá en el campo, a mí me mandan allá y yo allá sí que me voy a poner juicioso con Dios. No, aquí, ya. Necesitas crecer, madurar. No te estanques, no te quedes ahí estancado en la fe. Número 2, el orgullo y la vanagloria es un enemigo terrible. Hace mucho daño. Al punto que es el pecado del diablo, que tú y yo no estemos cayendo en el mismo pecado del diablo. Qué lindo sería que hoy mismo caigamos delante de Dios y digamos, Señor, no te puedo seguir intentando robar más la gloria. Eres tú el merecedor. Yo tengo que dejar mi vanagloria. Todos luchamos con el orgullo, todos. Por eso el diablo nos tienta, porque sabe que nos gusta la fama, el poder, el querer ser alguien muy importante, el humo. Y no digo a los fumadores, sino el humo de la vanagloria. Y por último, nuestro testimonio. Nuestro buen testimonio neutraliza al diablo. Es que mira, el diablo te va a querer enlazar y tu buen testimonio hace que ese lazo ni te toque. ¡Pum! Cae. Un buen testimonio. Delante de un buen testimonio, el enemigo no puede hacer nada. Si un hijo de Dios se para en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, muestra a Cristo con su vida, el enemigo no tiene nada que hacer allí. No puede hacer nada con un hijo de Dios que le quiere obedecer. Ahora te digo lo contrario. Si tú le das papaya al enemigo con un mal testimonio de vida, blasfemarán de Dios por tu culpa y el enemigo te va a amarrar. No sé si hasta el día que Dios llegue y te saque de ese amarre. Sería muy triste desperdiciar nuestra vida en Cristo, amarrados y metidos en una fosa común. No quisiéramos eso. Dios cortó esas cadenas para que tú seas libre, y podamos mostrar a Cristo y su vida llena de gracia. Y mira, si tú dices, hoy Diego, eso es muy difícil. Recuerda lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y allí tienes todo el poder para vencer lo que sea. Bien, vamos a terminar. Vamos a darle las gracias a Dios. Yo te pido el favor que te pongas de pie, por favor. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, muchas gracias, amado Dios, amado Rey, de verdad con humildad, hoy te queremos orar, Señor. ¿Cuántas veces hoy el primero en que he hecho las cosas tal vez buscando la gloria mía? Y Dios, perdóname. No quiero parecerme al diablo. Y aún, Señor, como iglesia te pedimos también perdón. Si en algún momento, Señor, llegamos a pensar que esto estás por nosotros. No, Señor, es por ti. Y queremos, Señor, que tú seas el único digno de toda la gloria. Queremos hacer eso, Señor, como iglesia. Solamente darte la gloria a ti, Padre. Queremos también pedirte, Señor, para que nos ayudes a madurar, crecer. Tú nos has dado el discipulado para crecer en la fe, para madurar. Que lo tomemos, Señor, y que lo tomemos en serio.
para que crezcamos, maduremos en la fe. También, Padre, queremos pedirte que nos ayudes para que podamos, Señor, ser fuertes en ti, Señor, ser maduros en ti, de esa manera mostrar un buen testimonio con nuestra vida. Mostrar a Cristo, mostrarte a ti, Señor. Danos la gracia para mostrarte a ti, Padre. Padre, gracias por esta mañana que nos has regalado, por tu palabra. Pedimos y entregamos a ti esta semana, Señor. Entregamos a esos hijos. Guárdales el corazón, Dios. Protégelos, cuídalos. Que sean hombres de verdad, que sean mujeres virtuosas. Oramos, Señor, y entregamos a ti nuestros oficios, nuestras labores, nuestros empleos, nuestros trabajos. Señor, bendice esas empresas donde trabajamos. Trae, Señor, esos clientes. Permite, Señor, esas oraciones, esas peticiones que te hemos hecho, Señor, por mucho tiempo. Permítenos verlas si es tu voluntad, o permítenos aceptar si es un no, Padre. Ayúdanos, Señor, esta semana a madurar, a crecer, a conectarnos contigo cada día, cada mañana. Y bueno, Señor, entregarte todo lo que va a ser esta semana hasta que nos volvamos a encontrar como iglesia. Nuevamente, Padre, ponemos delante tuyo la vida de Marcela, nuestra amada Marcelita, sánala, al igual, Señor, que el viaje misionero del próximo fin de semana. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te oramos. Amén. Amén.